Y acá la duración de F es igual a 21. ¿Cuánto tienes de duración? Sí, F y arriba, ¿no? pero es que Cami me dijo que como no venía, que porfa le enviara como la clase. Yo tengo la salida dentro de 8. O sea, no vienes. Yo no tengo salida. Y si me contaron Sí, que no les dejaron ir. ¿Ya van Sí, ahí? ¿quién te contó? También. Sí. ¿Tú ¿Sí? más? Ay, también ¿Ya van está ahí? en el otro grupo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? Pero que si dejaron ir No, antes o de sea, ya Estados lo tengo ahí. Unidos, ¿Por qué? no sé cuál es. Pero es que Gran Vale. se sale ¿Por qué más el caro 15 ahora, en el D? porque solo los tiquetes salen Así más es. Era, caros era ahora. lo de Max, ¿no? 15 no. No, el 15 que está Está arriba. caro. Claro, porque tienes entre 12 y 15. Ah, bien. Pero qué rabia. Pues Sí. yo sí quería ir. ¿Lo estás haciendo? Tampoco voy a Sí. la facultad a Ok. hablar con Listo. Deme. Sí. Entonces acá Eso lo subo vamos yo. para H. Igual H, que tiene como predecesora AG, y su duración es de 12. ¿Cierto? H tiene como predecesora AG, o sea, el early finish de G es el igual al early start de H. ¿Sí? Sí. Listos. Falta fin. El Y final. falta el fin. Entonces aquí control copy y lo voy a poner en el centro, que ya es el fin. Entonces acá el fin tiene como predecesores E y H. E y H, ¿sí o no? Entonces a ver, E y H. Entonces, igual a fin. Su duración es No. 0, porque es un hito. Y es igual, el early start de fin es igual al max Entre entre el early finish de E y el early finish de H. O sea, la duración del proyecto son 60. El origen de E y de H. ¿Cómo, perdóname? El, el early start de fin es el early finish de No, el máximo. El max. el max de E y H. Ajá. Entonces, aquí yo cometí un error, pero no importa. Y dice usted, hay una cosa que se llama holgura, que es slack. ¿Sí? Holgura. Entonces la holgura es igual a el early finish, el late finish, ¿sí? Menos menos el early finish, o también tiene que ser igual al late start menos el early start. ¿Sí? A eso se le denomina holgura, que en los cuadritos los vamos a tener acá. SL y SL. ¿Sí? Entonces la holgura será igual al late start menos el early start, o igual al late finish menos el early finish. ¿Yes? Ese es el late finish. Igual al late
finish menos el early finish. Tiene que dar igual en los dos casos. O sea, es igual al late finish menos el early finish y también al late start menos el early start. ¿Sí? ¿Listos? O sea, Puede- el puede trabajo bajar menos el- el de arriba. Ajá. ¿Tolis? ¿Listos? Entonces, esta formulita, por favor, cópienla en todos los cuadritos donde está el slack. Como nosotros no hemos hecho el paso hacia atrás, les va a salir siempre en términos negativos. ¿Listos? Entonces, paso hacia atrás. Entonces acá, en el fin, el late start, el late finish es igual al early finish. ¿Sí? Aquí, cuando yo tengo solamente una sucesora, el late finish es igual al late start de su sucesora. ¿Sí? ¿Sí la entendieron o no? No, espera. No, no, otra vez, perdón. El late en el hito final, solamente en el hito de finalización, el late finish es igual al early finish. ¿Sí? Pero acá en H, por ejemplo, cuando nosotros solamente tenemos una sola sucesora, entonces el late finish es igual al late start de su sucesora, es decir, al fin, ¿cierto? Entonces aquí, pues esto es igual al late start de su sucesora. Sucesor. No más. Yes? Everyone? So, aquí, sigamos. Lo mismo para G, ¿no? El late finish de G será igual al late start de H. Lo mismo para E. El late finish de E será igual al late start del fin. Lo mismo para F. El late finish de F será igual al late start de G. Lo mismo para D, no. En D tendremos igual al min entre el late start de E contra el late start de F. ¿Yes? Espera, espera. El D, ese es el mínimo El min, entre el late start de E y el late start de F. ok. ¿Sí? ¿Listos? Bueno, entonces en C, Perdón, el min, late start de E y el late start de F. ¿Yes? Ahora, en C será igual, el late finish de C será igual al late start de E. Listos. En B, el late finish de B será igual al late start de D. Y aquí volvemos. En A será igual al min
early late start de C control D. ¿Sí o no? ¿Listos? Una pregunta, ¿el late finish de es igual a cuál, perdón? ¿Cómo, perdón? El late finish de E es igual a... Al late start Ah, de, ok. de fin. Ahora, en inicio será igual al min, el late finish del fin será igual al min late start de A y de el late start de B. ¿Listos? ¿Listo? Ok, entonces acá vamos a determinar la ruta crítica. Entonces, mire, todo lo que nos dio, todas las actividades, oiga bien, todas las actividades cuya duración, cuya holgura, es decir, el slack, es igual a 0, esas actividades hacen parte de la ruta crítica. Y la duración de la ruta crítica es la duración del proyecto. Entonces acá voy a colorear la ruta crítica en rojo. O sea, mi ruta crítica, que es igual a la duración del proyecto, es inicio, B, D, F, G, H, fin. Es porque el slack es 0. Porque el slack, es decir, la holgura no tiene holgura, no se puede mover. Y estas actividades que tienen holgura, ¿qué sucede? Estas actividades que tienen holgura, por ejemplo, la actividad tiene una holgura de 3. Eso quiere decir que la actividad A puede empezar 3 días con retraso. 3 días con retraso. Sin afectar la duración del proyecto o sin pertenecer a la ruta crítica. ¿Cómo se define esta ruta crítica? ¿Se define antes o ahí, o en ese punto es cuando se Ya, define? ahí, Pero antes, o sea, para hacer la tabla se tuvo que haber puesto como cuáles eran los predecesores de cada actividad. Sí, eso sí. Por la naturaleza, como llegaste tarde, por la naturaleza de las actividades. Es que antes de que llegó, mucha gente llegó tardísimo. Y yo había explicado un montón de cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y después dicen, es que es muy difícil, es que no nos enseñan. Tienes muy descarados. No, es como con los datos que tú ya tienes, haces las tablitas. Lo que tienen que hacer es que en Y su eso es casa, lo que Hernán explicó. en su Y casa, lo que hacer el decía ejercicio. es la ruta Los que crítica, no o lo sea, están, uno los sí que no lo han es la hecho. ruta crítica. Bueno, entonces vamos a definir la desviación estándar del proyecto. ¿Esa es la ruta estándar, sí? ¿Cómo, ¿Ruta verdad? crítica o ruta estándar? Ruta crítica. Entonces acá, cuando yo conozco las actividades que hacen parte de la ruta crítica, voy aquí y desoculto todas mis celditas. Entonces acá, la desviación estándar del proyecto, que ahí están las fórmulas en su cátedra. La desviación total estándar del proyecto es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada de la sumatoria de las varianzas de las actividades que solamente hacen parte de la ruta crítica. Es decir, acá tendré a B, perdón, a D,
AB, AD, AF, AB, AD, B, F, G. Y G. ¿cuál más? F y G. F y G. ¿Sí? Y No más. ¿Sí? Solamente las actividades que hacen parte de la ruta crítica, es decir, inicio, B, D, E. Y fin normal. No, porque tú tienes una desviación estándar igual a 0. Ah, Bueno, pero ahí seleccionó G y H. Sí, es que el H también está en la ruta. Pero entonces le falta el F. ¿Qué es Ah, sí, falta F. B, Ah, E, Es B, F, G. F, G, H. falta F. Sí, H. Falta F. Falta F, sí, sí. Sí. ¿Listos? ¿Cómo eso? Cierra paréntesis, cierra paréntesis. ¿Sí o no? Derecho, nuestra- Raíz de la suma de las actividades que hacen parte de la ruta crítica. ¿Sí? Entonces acá, enter. Mostrar abajo. Entonces le dice que la desviación estándar del proyecto es de 62,03. Sí. Voy a hacer una cosa y es poner aquí, subrayar las actividades. La D, la F, la G Y la H. y la H. Ya sabemos pues que el inicio y el final obviamente son parte de la ruta crítica, ¿sí? Porque son los hitos. Entonces acá, ¿cuál necesitas? No, es que tengo algo en la F mal. Ah, ok. ¿Sí les dio 2,03? No, ¿Sí? ¿Por allí? ¿Les dio? ¿Por allá les dio? 2,02. 2,02. Sí. Ah, no, sí, sí, sí. Porque 2,03. hay muchos decimales. Listo. Ok. Entonces, ahora vamos a calcular la probabilidad de terminación en un tiempo con respecto a la acta de constitución. Entonces, a eso se le denomina tiempo programado, DS. El tiempo programado por acta de constitución es de 63 días. ¿Sí? Y el tiempo estimado, Tiempo programado. el tiempo programado TS, Time Scheduling, ¿sí? Es de 63 días. Y acá el tiempo estimado es igual a lo que nos dio aquí en la ruta crítica, es decir, 60. ¿Sí? ¿Yes? Entonces, hay una medición de la curva de la probabilidad de Z, es decir, la curva que nos da con respecto a beta, ¿sí? La curva de probabilidades con respecto a beta se denomina Z, ¿sí? Esa formita, la curva de la normal de Z se denomina así, curva normal de Z, la forma que nos da asimétrica, ¿sí? Esa que nos da asimétrica, ¿sí? Entonces ahí hay una estimación de la probabilidad de que podamos terminar el proyecto dentro de estos 63 días que nosotros nos comprometimos a ejecutar el proyecto por acta de constitución, ¿sí? Eso es lo que ustedes dicen en el acta de constitución. Cuando ustedes en el acta de constitución dicen, vamos a tantos días, el proyecto dura tantos días, eso es el time scheduling, o sea, el tiempo programado. Pero ese tiempo debemos sacarlo después de haber hecho esto. Claro. Ok. Entonces acá la probabilidad de Z, la probabilidad de Z será igual a, abro paréntesis, el tiempo programado menos el tiempo estimado, cierro paréntesis, todo eso sobre la desviación estándar del proyecto. Entonces nos da 1,48. En la tablita que ustedes tienen ahí en una página, no me acuerdo en qué página, ¿sí? Todos tienen en la cátedra la página, en la cátedra tienen esa página.
Sí, sí, sí. No, más abajo. Eso sí. Listo. Entonces acá en la página 24 tienen la medición de las vamos a hacerlo. Entonces ahí en la página 24 tienen la medición de la curva normal de Z. Entonces ahí nos dio 1,48. Entonces la probabilidad acá van y miden 1,40, ¿sí o no? Lo primero dice 1,4, aumentale un poquito más. Ahí, tira para arriba un poquito. Ahí. Entonces fíjese, ahí dice 1,0, ¿sí o no? La primera fila dice ceros. Entonces usted dice 1,401, 02, 03, 04, 05, tira para allá. 08. Unos perdidos. Eso es en la de. Entonces nos da una probabilidad de .9306, ¿sí o no? .93, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿Alguien que rectifique, por favor? Sí. .9306, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo, Entonces, ¿cómo lo ubica en la tabla? Eso no. ¿cómo así? Porque busco el 1. En la tabla tú tienes una fila que dice 0, otra tabla que dice 01, 02, 03, 04, 05. Entonces tienes que llegar al 08, 1,48, que nos dio. Y la con el 1,4. ¿Sí? Entonces nos da 0,93,06. O sea, 9306. no, ajá, entonces lo que tenemos es una probabilidad de cumplir con lo que está en el acta de constitución del 93,06%. ¿Sí? Y, ojo, en este caso hemos hecho una estimación estadística. Una estimación estadística. ¿Eso qué quiere decir? Acuérdense que la línea base de la duración, o sea, la línea base de la duración del proyecto la línea base del cronograma será igual a la duración de la ruta crítica, ¿sí? Más ¿Línea base de qué? Dime. Línea base de la reserva de contingencia, es decir, los riesgos conocidos, desconocidos. ¿Sí? Hasta ahora nosotros hemos hecho la primera estimación de riesgo, por lo que yo les explicaba que es por la dispersión de los valores. Esa dispersión de los valores nos dice, ojo, que el proyecto, su duración en la ruta crítica, es de 60, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Que el rango inferior, o sea, lo mínimo que puede demorarse el proyecto, será igual a 60 menos la desviación estándar del proyecto. O sea, el proyecto no termina antes de 58 días. Ese es el riesgo. inferior. No, es el rango inferior. Por eso. Puedes poner el otra vez, ¿cómo es ese? ¿Cómo así El entonces? 58. Acá. 58 será igual
a la, ¿Tiempo estimado? al tiempo estimado de la ruta crítica Ajá. menos la desviación estándar del proyecto. O sea, eso es el menor tiempo en el que yo puedo terminar ese proyecto. ¿Sí? Y el rango superior es igual a la estimación de la ruta crítica más la desviación estándar del proyecto. Eso quiere decir que el proyecto puede terminar en 62 días. O sea que esto también es la reserva de contingencia. ¿Sí me explico? No. El Queda- 60 de la ruta crítica. El rango inferior y el otro es el rango superior, ¿sí? El tiempo Sí es. estimado. ¿Ese cómo lo sacamos, perdón? O sea, lo que no se fue. El No, rango tiempo estimado, superior, Sí. el rango inferior será igual Sí. y el rango superior es simplemente la suma. O sea, la ruta Del- crítica más más la rango desviación inferior. estándar. ¿Sí? Eso quiere decir que es lo max, con esa estimación, con esa incertidumbre de los valores. Ojo, oiga, cuidado pues, porque es que eso cuando estén haciendo numeritos en sus proyectos, eso es lo que tienen que tener en la cabeza. Eso que estamos haciendo, esa incertidumbre de los datos, o sea, esa distancia que me da la desviación estándar, es la que me da al final de cuentas el total, sumados todos, el total de que yo puedo terminar el proyecto antes o después. ¿Sí? Pero como nosotros no le cobramos, no le decimos al cliente, no somos tan ingenuos y nos vamos por abajo, o sea, nosotros no le decimos, ay no, fresco, nosotros nos vamos a terminar 2 días antes, no, usted le dice, no, la reserva de contingencia, es decir, los riesgos desconocidos, conocidos, que es igual en este caso solamente una base estadística, a una base estadística, quiere decir que nosotros tenemos una reserva de contingencia de 2. O sea que la reserva de gerencia de gestión, que es donde ya no tenemos permiso, porque acuérdense que el director de proyectos tiene permiso hasta la reserva de contingencia, a la que no tenemos permiso, pero si llega a pasar algo que no sabemos, que no hay que más, será igual, ¿cierto?, a el tiempo programado total del acta de constitución, es decir, de 63, Sí. menos, en este caso, ¿no?, en este caso específico, menos la línea base de costos, la línea base de tiempo, que es igual a 62. O sea, nosotros tenemos una reserva de contingencia para riesgos conocidos desconocidos de 2 y tenemos una reserva de gerencia, de gestión, de 1. ¿Sí me explico? Es decir, para lo que nosotros no sabemos que pueda ocurrir, algo que nos retrase el cronograma, pero que nosotros no sabemos, que aquí estará los riesgos desconocidos. ¿Sí? ¿Yes? Y ahí ya lo tenemos, así de sencillito es. Y entonces usted le dice, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de cumplimiento de llegar a este tiempo? El 93%. O sea, ¿cuál es la probabilidad de cumplimiento de la ruta crítica, de la duración de la ruta crítica? El 93%. ¿Cuál es la probabilidad de que nosotros lleguemos a cumplir con el acta de constitución? El 93%, igual. ¿Cuánto es la reserva de contingencia? Será en este caso, como no hemos hecho valoración de riesgo, de 2 días. O sea, nuestra reserva de contingencia en este caso solamente está vinculada a la incertidumbre de los datos. ¿Sí? Y como nosotros, aquí nos dio 63, o sea, el tiempo programado que nosotros le dijimos al cliente, nosotros lo vamos a hacer en 63, necesitamos un día para poder cumplir con los 63 días por riesgos desconocidos. ¿Sí? Así O sea, es. tendríamos 3 días. 2 2 días. 2. para reserva de contingencia y 1 para reserva de gestión. O sea, 3 días en total de reservas. Lo que pasa es que para echarle mano a esto tenemos que pedirle cacao al cliente. Nosotros solamente tenemos permiso hasta esta, es decir, hasta estos 2 días, no más.
¿Sí? A esto se le denomina sus 62 días, que es lo que yo les ponía acá, línea base de cronograma, o más bien duración de la línea base de cronograma. O sea, el resultado final, al final de cuentas, es esta, la que nos importa. Porque hasta ahí es donde el director de proyectos tiene permiso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes calculan en su proyecto, pues tienen que determinar esas dos reservas. ¿Sí? Pero lo que nosotros vamos a hacer, por eso por favor les digo que se lean el acta de constitución del caso que